Como una anécdota, en 1949 el señor John Poletti acordó con el país de Arabia Saudita la concesión por 60 años de la explotación de petróleo en la frontera que tenía con Kuwait. Esta operación de explotación no tuvo utilidades durante 4 años. De hecho, tuvo muchas pérdidas, 30 millones de dólares. Luego de esto, luego de 4 años, por fin apareció el oro negro, el petróleo, y como resultado tuvo una producción de 16 millones de barriles por año, lo cual lo hizo extremadamente rico. Entre las lecciones que nos dejó este señor están el tener una visión a largo plazo, la paciencia necesaria para afrontar los tiempos difíciles y el trabajo constante hasta lograr los objetivos que nos hemos trazado. En una industria como la petrolera, el rubro oil and gas, se requiere bastante de esto. Es un negocio a largo plazo. Y es muy complejo, ya que intervienen distintos actores, interviene el Estado, intervienen los inversionistas extranjeros, las multinacionales, las operadoras, también las empresas nacionales de servicios, las autoridades locales y también las comunidades, los consumidores y la sociedad en su conjunto, ya que el rubro petrolero es un sector muy importante en la economía. La cadena de producción que tiene el sector petrolero es muy extensa y diversa y requiere una visión de negocio integral, mucha planificación e inversiones importantes para que esto pueda ser exitoso y satisfacer la demanda del mercado energético. Todas estas inversiones juegan un papel importantísimo en los resultados de una industria como la petrolera y se traducen en proyectos que generan empleo para los profesionales y los trabajadores, un movimiento económico para las empresas, las comunidades involucradas también se ven beneficiadas y cuando estos proyectos son bien concebidos, planeados, ejecutados y con el control y seguimiento como corresponde, traen un beneficio también al país. Como objetivo de esta presentación o esta conferencia magistral es brindar a todos los estudiantes y nuevos profesionales un pantallazo, un panorama general de los proyectos de construcción y montaje en la industria de oil and gas en nuestro país. Así también información que les sea útil para todos aquellos que deseen incursionar en este sector de la economía. Ahora doy mi presentación, como ya bien lo dijo el ingeniero Daniel Tejerina. Mi nombre es Arturo Sempertegui Delgadillo, yo soy ingeniero industrial de profesión, magíster en gerencia industrial de servicios, diplomado en gestión de proyectos según el Project Management Institute, bajo la guía del PMBOK, diplomado en investigación tecnológica, especialista en sistemas de gestión de calidad ISO y sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, docente de posgrado, y cuento con 15 años de experiencia laboral en empresas y 10 de estos años específicamente en el sector petrolero. En mi haber tengo cerca de 30 proyectos de construcción y montaje y servicio, donde fungí en diferentes posiciones como gerente de proyectos, superintendente de obra o coordinador de calidad, seguridad y medio ambiente. Bien, aquí muestro algunos de los proyectos en los cuales yo participé. Muchos de ellos han sido con la corporación de IPCB, IPCB Chaco, IPCB Redes, IPCB Andina, IPCB Refinación, también con algunas multinacionales como Petrobras y Plus Petrol Corporation. Gran parte de mi trayectoria y mi caminar en este rubro he estado en proyectos de construcción y montaje, en facilidades de producción de pozos, en refinerías, en ampliaciones de plantas de gas. Entonces voy a compartir un poco de este conocimiento con ustedes y espero que
por supuesto sea de mucha utilidad. Algunos proyectos de construcción y montaje en la industria de oil and gas, hablando de forma global. Como ejemplos podemos citar algunos proyectos muy importantes, ¿no? Como tal es el caso del gasoducto Nord Stream, que es el gasoducto ruso-alemán, mediante el cual Rusia abastece de gas a Alemania. Este gasoducto fue construido en alta mar y consta de dos ramales o dos tuberías de 1.224 kilómetros cada uno. Y el monto del proyecto fue de 14.000 millones de dólares, sin duda un proyecto importantísimo y muy conocido en el sector petrolero y tomado como referencia para el sector. Otro ejemplo de un proyecto importante dentro de este rubro es, por ejemplo, la planta de gas de Itaboraí, que está en la zona metropolitana de Río de Janeiro. Esta planta es de Petrobras. Tiene prevista una producción de 21 millones de pies cúbicos diarios y el monto de la inversión de este proyecto son 590 millones de dólares. Podemos citar también algunos proyectos que son más conocidos para nosotros en el ámbito nacional, como la planta de urea y amoníaco, que está en la zona de Bulobulo, en Cochabamba, en el trópico, en el Chapare, con una producción de 650.000 toneladas métricas al año de urea y 420.000 toneladas métricas al año de amoníaco. Esta planta de urea se construyó con una inversión de 1.200 millones de dólares. Algunos datos que son interesantes en esta industria que es importante saber, ¿no? Como las inversiones en proyectos de este tipo, de oil and gas, serán de 22 billones de dólares entre 2014 y 2035. Esto según la Agencia Internacional de la Energía, AIE, es una referencia en el sector energético. Podemos decir que es una industria aún estable, el oil and gas es estable a nivel mundial y está muy desarrollada en los países que son grandes productores de gas y petróleo, como Estados Unidos, Rusia, Medio Oriente, Canadá, algunos países europeos. Entonces, la metodología y la gestión, la forma en la cual se gerencian estos proyectos han sido las referencias para los proyectos que hemos trabajado siempre en Bolivia. Tomemos en cuenta que en la década del 80 y 90 es cuando empezó el boom de los grandes proyectos petroleros, y fueron justamente empresas extranjeras que vinieron y nos enseñaron toda la metodología de trabajo que hoy utilizamos. Ahora, hablando específicamente del sector en nuestro país, en Bolivia, sin duda ha sido este sector uno de los que más ha presentado un bajón, un decrecimiento acentuado en los últimos años. Entre los diferentes factores que podemos citar de por qué pasó esto, son muchos, pero podemos mencionar, por ejemplo, la reducción en los precios internacionales de los hidrocarburos, que afectó bastante nuestra economía, la disminución de la producción de los megacampos existentes en nuestro país, sobre todo en la zona sur, con Margarita, el bloque San Antonio. También, bastante importante, la falta de inversión en proyectos de exploración y explotación de nuevos yacimientos, ¿no? Con políticas de Estado no adecuadas. Y bueno, finalmente la pandemia COVID-19 que vino y afectó a un sector que ya se encontraba golpeado y trajo eso consigo muchas consecuencias negativas para nuestro sector, como una disminución importante en la inversión pública en proyectos para petróleo y gas. Y por supuesto que estos proyectos son cada vez en menor cantidad y menor presupuesto. Aquí en el gráfico que les estoy mostrando se puede ver el comportamiento de las regalías de hidrocarburos en los últimos 20 años. Como se puede ver, las regalías, ¿no?, que en sí son una compensación económica
obligatoria, ¿no?, que se debe pagar al Estado por parte de las empresas petroleras en favor de los departamentos productores por la explotación de estos recursos naturales que son no renovables, ¿no? La recaudación llegó a su punto máximo el 2014, ¿no? Y luego de esto vemos una caída importante en los últimos años que se refleja a la actualidad y es muy coherente con lo que ha estado pasando en nuestro sector en los últimos años. Lo mismo pasa con el comportamiento del impuesto directo a los hidrocarburos, que alcanzó su tope en 2014. Y luego en los últimos años, del 2015 hacia aquí, ha ido bajando, por supuesto, en base a la caída en la producción de nuestros campos de gas y también de petróleo. Esta información la pueden encontrar en el Ministerio de Hidrocarburos. Este es un reporte anual que tiene que hacer el Ministerio de Hidrocarburos justamente con una revisión de cuentas. Para los interesados lo pueden consultar. A continuación les muestro, extraído de ese mismo informe de rendición de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, el presupuesto vigente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Para el 2021 fueron 800.000 millones de bolivianos y como se puede ver ahí, casi el 70% de este monto ha sido asignado a gastos de inversión, es decir, proyectos de inversión y de infraestructura. El presupuesto como tal se ve bien, pero cuando analizamos ya la ejecución presupuestaria de ese presupuesto el 31 de diciembre del 2021, podemos ver que en los gastos de inversión se han ejecutado solamente el 30% del monto presupuestado para este año. Entonces, sin duda, esa es una alerta muy fuerte de lo que está ocurriendo en nuestro sector. Se ve también que no se están publicando licitaciones importantes. Las licitaciones publicadas muchas veces están declarando desiertas o se adjudican y luego se anulan. Entonces esto trae mucha incertidumbre y una inestabilidad a las empresas nacionales, ¿no? Esto afecta a su salud financiera, a su situación económica, muchas de ellas al borde del colapso, otras han tenido que cerrar. Y también como resultado en el ámbito laboral, muchos colegas profesionales han quedado sin empleo, han tenido que diversificarse. Algunos han logrado, a través de la diversificación, encontrar otra posición en otro sector de la economía, o incluso algunos minimizar su pretensión salarial para poder seguir trabajando. Entonces, sin duda que esto es algo que nos llama mucho la atención y va a requerir una atención importante por parte del gobierno de ahora en más. Algunos conceptos clave que me gustaría repasar antes de entrar en materia es el proyecto, ¿no? Que es un proyecto, según la guía del PMBOK, del Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para un producto, servicio o resultado único. Esta definición es genérica y aplica a prácticamente cualquier proyecto de la industria, cualquiera sea el sector de la economía. Un proyecto es temporal porque tiene un principio y un fin, termina cuando los objetivos del proyecto han sido alcanzados o cuando ya no fueron alcanzados o ya no existe la necesidad del proyecto. El producto es único, como ser un gasoducto, un tanque de almacenamiento, una planta, facilidades de producción, es decir, no es replicable como el caso de una producción en serie. El servicio, como es el caso de un proyecto de construcción y montaje, viene a ser un servicio prestado por un contratista constructor, ¿no? Para un cliente que generalmente es el operador del campo. ¿Cuáles son las características de los proyectos según la guía del Project Management Institute? ¿No? Un proyecto tiene las siguientes características. Tiene actividades numerosas y en muchos casos complejas. Conjunto de eventos que solo se representan una vez. Se genera un impacto en el medio ambiente y por supuesto, responsabilidad social. Se requieren recursos, presupuesto y tiempo. Tiene
interviene gente de muchas especialidades, es decir, es multidisciplinario, tiene un alto nivel de riesgo y complejidad, las actividades son secuenciales y los proyectos están orientados a objetivos, ¿no? Como vimos en la definición. Entonces, dicho esto, también es importante para todo profesional que va a trabajar en este rubro saber de que un proyecto se gestiona según los grupos de procesos que indica el PMBOK, ¿no? Que es primero el inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Estos son los grupos de procesos según la guía del PMBOK y los mismos interactúan entre sí a lo largo del proyecto. Estos cruzan con las áreas de conocimiento que también nos proporciona la guía, ¿no? La gestión del alcance del proyecto, del cronograma, la gestión de la calidad, importantísimo, satisfacer a las necesidades del cliente, gestión de los costos, que es el presupuesto económico que tiene el proyecto, gestión de riesgos, se deben identificar todos los riesgos, tanto de seguridad, financieros, impacto al medio ambiente, se tienen que establecer las medidas de prevención y las medidas correctivas a tomar. La gestión de los recursos, sobre todo el recurso humano, que es importantísimo para el éxito de un proyecto. Gestión de la comunicación, gestión de las adquisiciones. Este tipo de proyectos son intensivos en compras de materiales, insumos, consumibles. Gestión de los interesados, ¿no? Se debe gestionar la relación con todos los interesados del proyecto, desde el cliente, el equipo de trabajo, los empleados, los accionistas, los directores, las comunidades en las cuales vamos a trabajar y la gestión de la integración de todas estas áreas de conocimiento que son una tarea fundamental del director de proyecto. Cuando se combinan los 5 grupos de procesos que vimos, que son inicio, planificación, ejecución, control y cierre, con las 10 áreas de conocimiento que nos manda el PMBOK, se generan 49 procesos que son, digamos, la guía que nos da el Project Management Institute para gestionar un proyecto. Es una tarea vital de los profesionales capacitarse, formarse para afrontar con mucha responsabilidad a la hora de estar a cargo de un proyecto de este tipo. De esa forma se logran evitar muchos errores, equivocaciones que luego terminan cobrando una factura muy alta a las empresas. En cuanto a proyectos de oil and gas en específico, se pueden dar estos proyectos en las diferentes fases de la cadena de producción. En esta industria se pueden dividir fases de la cadena, ¿no? Como la exploración, que es buscar nuevos yacimientos, buscar nuevas reservas. En este tipo de proyectos involucra, por ejemplo, la sísmica, ¿no? Sísmica 3D, análisis de la información que da como resultado de las actividades sísmicas, perforación, ¿no? En sus diferentes tipos, direccional, unidireccional, convencional. Seguramente los ingenieros petroleros tienen amplio conocimiento de esta etapa. Luego tenemos la fase de explotación y producción, que es cuando el pozo ya está, vamos a decirlo así, perforado, y se proceden a hacer las instalaciones para que pueda ser, para poder extraer el hidrocarburo desde el yacimiento, ¿no? Luego viene la etapa de refinación, ¿no? O procesamiento. Luego la fase de transporte y almacenamiento y la fase de distribución. En esta oportunidad y con el fin de ilustrar a ustedes sobre un proyecto en la práctica, es que nos vamos a enfocar en un proyecto en específico de la fase de producción. Les presento a ustedes este proyecto que tiene por nombre Construcción y montaje de líneas y facilidades de producción
Bulo Bulo 19D, línea larga y línea corta. Este es un proyecto del operador del campo YPFB Chaco. Como contratista estuvo la empresa Serpetrol a cargo del proyecto. Se dio el año 2018 y tuvo un monto de $500,000, entonces está en la categoría de proyectos pequeños a medianos. Elegí este proyecto como ejemplo, ya que por sus características conlleva muchas etapas y actividades que se ven en proyectos de mayor envergadura y que requerirían mayor tiempo de aplicación. Entonces, justamente por factores de tiempo, vamos a ver los aspectos más importantes del proyecto. Para el contratista, el proyecto inicia en la licitación. En la licitación es donde empieza a trabajar el contratista o el constructor, primero asistiendo a la invitación que le hacen las empresas operadoras. Generalmente lanzan procesos de licitación. Los contratistas siempre están en constante comunicación con las empresas, viendo qué proyectos van a salir, porque obviamente cuando ya está publicada la licitación probablemente ya es muy tarde, porque se debe trabajar con anterioridad a la publicación. Para esta etapa ya el operador del campo ha concebido la idea del proyecto, ya ha desarrollado una ingeniería conceptual, inclusive muchas veces ya ha desarrollado una ingeniería básica del proyecto, que generalmente la hacen o con personal propio o una empresa terciarizada. En otros casos, como en los contratos del tipo EPC, ¿no?, como muchos conocen, que es Engineering, Procurement and Construction, la empresa contratista debe desarrollar toda la ingeniería, la procura de materiales, construcción y montaje. En este caso, la empresa YPFB Chaco proporcionó una ingeniería básica, ¿no? Ya tenían un avance en la ingeniería, y proporcionó también algunos materiales, los más importantes que ellos consideraron que eran los críticos del proyecto. Entonces, la empresa contratista, en este caso Serpetrol, estaba a cargo de realizar toda la ingeniería a detalle del proyecto, comprar materiales complementarios, hacer las actividades de construcción, montaje y poner en marcha las instalaciones. Aquí algunos datos técnicos sobre las características del pozo. Es un pozo de doble terminación, quiere decir que tiene dos líneas, ¿no? Tiene una línea larga y tiene una línea corta, ¿no? Ahí se pueden ver un poco los datos más relevantes, que son los datos de presión en cabeza de pozo, los datos de presión cuando ya llega al separador. Entonces, estos datos son tomados en cuenta, obviamente, para el desarrollo de la ingeniería del proyecto. En cuanto al alcance, ¿qué es lo que debe hacer el contratista? Concretamente, tenemos como alcance la revisión de la ingeniería básica y desarrollo de una ingeniería de detalle. Esta ingeniería de detalle conlleva planos, conlleva memorias de cálculo, hojas de datos, listas de instrumentos, detalles constructivos, ¿no? Es una ingeniería desarrollada muy a detalle. En este proyecto se desarrollaron cerca de 120 documentos de ingeniería para poder ejecutar el proyecto. Entonces, sin duda que más allá de que el alcance sea limitado, el trabajo de ingeniería es bastante extensivo por la metodología de trabajo que tiene, en este caso, el cliente y el sector en general, ¿no? Otro punto del alcance del proyecto es la ampliación del colector de las facilidades de recolección para conectar las dos líneas que se van a construir. El colector es el lugar donde llegan las líneas de los diferentes pozos. En este caso, este pozo estaba en una planchada en donde ya habían otros 4 pozos existentes, y lo que había que hacer era conectar esas dos líneas al colector, ¿no? Esta es la planchada. Como se puede ver, hay otros pozos por la parte de atrás, había otros pozos también en toda la planchada, y las líneas de producción son las que deben conectarse al colector.
Bien, por supuesto la construcción de las 2 líneas de recolección desde el pozo, ¿no? Desde el arbolito de producción hasta el colector M150, construcción y adecuación de la línea de gas para servicios, instalación de un inyector de químicos. Estos químicos son inyectados para prevenir la corrosión en las cañerías porque el gas de esta zona es corrosivo, entonces necesita que se pongan aditivos para evitar la corrosión de las cañerías, entre otros. Montaje de los sistemas eléctricos, instrumentación, monitoreo y control, porque la operación del pozo es realizada de forma remota desde la sala de control que se encuentra en la planta de Carrasco, y había que montar todos los sistemas para que esto ocurra. Instalación y conexionado del sistema tierra, no todo el conexionado de puesta tierra de las instalaciones para proteger todas las obras mecánicas y civiles complementarias, como ser el mallado perimetral, plataformas, pasarelas de acceso, ripiado de todas las áreas operativas, restauración y limpieza de las áreas afectadas, luego el precomisionado, comisionado y puesta en marcha de las instalaciones, una capacitación en la operación y mantenimiento del personal de IPFB Chaco, y finalmente la entrega de toda la documentación conforme a obra, o lo que se llama los databooks, ¿no? Que se presentan ahora en digital en el sistema de Chaco. En cuanto a la localización del proyecto, como mencioné antes, el Pozo Bulo Bulo se encuentra en la provincia de Carrasco, el departamento de Cochabamba, y está a una distancia de 205 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz hasta el ingreso, y luego 7 kilómetros por camino de tierra. En este caso, instalamos nuestro campamento en el municipio de Bulo Bulo. Ahí tomamos un hospedaje y ahí estuvo pernoctando todo nuestro personal, y se contrató también un catering de la zona. Ya en estas zonas en donde siempre se dan proyectos, porque es una zona de gas, una zona rica en hidrocarburos, ya las comunidades, los municipios ya tienen algunas facilidades para poder atender a las empresas que llegan a ese trabajo. Como dije, el trabajo del contratista empieza participando en la licitación, ¿no? Ahí tienen algunas condiciones que planteaba la licitación en cuanto a la modalidad de contratación, que es monto global, que quiere decir que el precio más bajo es el que es adjudicado. También el cumplimiento de los tiempos, las etapas del proyecto que fueron divididas en 3. El hito 1, la puesta en producción temprana del pozo, 45 días. El hito 2, entrega provisional de la obra, 30 días. Y el hito 3, entrega de los databooks o documentación conforme a obra en 30 días más. Entonces, como ven, tenemos ahí 105 días, un proyecto bastante compacto, con tiempos muy cortos, y por lo cual requieren una velocidad de reacción muy rápida por parte del contratista. Entre las condiciones contractuales están las garantías que piden las empresas subsidiarias de IPFB, como las garantías de seriedad de propuesta, la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de correcta inversión anticipo en caso de que el mismo sea solicitado. Y la forma de pago, en este caso, es contra certificación de avance físico de obra, y tiene que ser autorizado por la fiscalización de IPFB Chaco, y se paga 15 días luego de emitir la factura. Este dato es importante para tenerlo en claro para el flujo financiero del proyecto y que la obra no se quede parada por falta de recursos. Generalmente, cuando son proyectos de corta duración y de monto, digámoslo, proyectos pequeños, es el contratista el que invierte sus propios recursos o decide tal vez solicitar el anticipo. Como en todo proyecto con el Estado, existen las penalidades o las multas por incumplimiento de los tiempos en la entrega del proyecto, y estas multas son muy comunes en los contratos con el Estado. En cuanto al contenido de la oferta que debe presentar el contratista, en este caso aún no es contratista, es oferente, por lo general propuesta técnica y propuesta económica, y bueno, piden una serie de documentos
como respaldo de que la empresa contratista es capaz de ejecutar el proyecto de forma satisfactoria y en los tiempos establecidos por la empresa operadora o el cliente, en este caso IPF Chaco, ¿no? Entonces, importantísimo tomarlo en cuenta para las personas que trabajan o van a trabajar en el área comercial de las empresas de servicios, de revisar a detalle y por completo el pliego de especificaciones técnicas, documento base de contratación y toda la documentación que es proporcionada por las empresas, ¿no? Por otro lado, es importante, muy importante, que en la preparación de la oferta se tomen en cuenta los criterios de evaluación. Muchas veces las empresas tienen sus propios sistemas de cómo van a calificar una oferta, las ofertas de los oferentes, y estos están basados obviamente en una normativa nacional. Para esta licitación en específico, los criterios son los que están en pantalla, ¿no? En función del alcance del servicio, que es la propuesta técnica del contratista, planes de movilización, cómo va a realizar su logística, instalación de su campamento, de su obrador, cómo va a realizar ingeniería, cómo va a proveer los materiales, cuál es su plan de calidad, cuáles son los procedimientos constructivos que va a utilizar, y en fin, una serie de requisitos y documentos que deben ser presentados en esta etapa. Asimismo, en este caso pedían también equipos de trabajo mínimo, que eran realmente los mínimos, los excavadores, oruga, motosodadora, una ambulancia para atender al personal del proyecto. En cuanto al organigrama y el estado del personal, aquí es donde generalmente las empresas fallan en sus propuestas. No envían los currículums vitae de la forma que pide el cliente o no cumplen los requisitos que ellos piden. En este caso, IPF Chaco pedía 12 personas clave en el proyecto, o 12 cargos que eran los clave en el proyecto, desde el gerente del proyecto, jefe de obra, supervisor de calidad, supervisor de seguridad, salud y medio ambiente, el coordinador de ingeniería, el de materiales, coordinador de planificación y control, los inspectores de soldadura, supervisor de obras eléctricas, instrumentación y control, supervisor de obras civiles y mecánicas y el médico, con requisitos específicos para cada uno de ellos. En este caso, bastante flexible, solamente se pedía experiencia en obras similares. En otras licitaciones son mucho más estrictas, piden cursos específicos, piden estudios de posgrado, piden montos específicos para la experiencia. Como decir, el gerente del proyecto debe tener una experiencia en obras similares de $5 millones, por así decirlo. Entonces, en este caso, la exigencia era, digámoslo, flexible. El cumplimiento del cronograma del proyecto, los tiempos, también es un criterio de evaluación que tomó el cliente, ¿no? El cumplimiento de los 3 hitos en las etapas del proyecto. Y finalmente, la experiencia de la empresa. La experiencia de la empresa es clave al momento de presentarse una licitación y el poder demostrar esa experiencia de forma documentada. Algo que es característico del sector petrolero son las exigencias que tiene en cuanto a requisitos de seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Son una serie de requisitos que piden tanto para el coordinador de seguridad, la persona que va a estar a cargo de esta gestión, para el médico y todo el sistema de gestión que debe tener una empresa para tener procedimientos de seguridad, ya sea de trabajos en altura, en espacios confinados, de soldadura, trabajos de excavaciones, trabajos de movimiento de tierra, trabajos de instrumentación, es decir, todo un sistema de gestión implementado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas preventivas para evitar, por supuesto, accidentes, fatalidades, atrasos, pérdida de horas hombre y afectación al medio ambiente. Entonces, toda esta documentación es necesaria para evaluación por parte del operador.
Este es el organigrama del proyecto que se utilizó para Bulo 19. Estos son los cargos que antes les mostré en los criterios de evaluación, ya en la forma de un organigrama. Como podemos ver, de esta forma está organizado este equipo de trabajo multidisciplinario, y así se ven los responsables de cada área y quién está a cargo de qué gestión. Este es un requisito básico para cualquier proyecto. Este organigrama debe ser de conocimiento general y debe estar visible para que todo el personal del proyecto lo pueda ver. En este proyecto participaron cerca de 50 personas de forma directa y cerca de 30 personas de forma indirecta. El cronograma del proyecto debe reflejar todos los ítems del contrato, todas las actividades, debe haber una estructura de se muestra esta herramienta para estimar los tiempos de cada actividad, las secuencias que tienen estas actividades, su interdependencia, cómo están secuenciadas, y también hacer un seguimiento para evitar retrasos y si que hay retrasos, tomar acciones tempranas para corregirlas, ¿no? Para eso se necesita tener un cronograma del proyecto. Generalmente esto está a cargo de un coordinador de planificación y control con este proyecto, o muchas veces de forma directa del proyecto. La ruta crítica son aquellas actividades que se retrasan todo el proyecto en su conjunto. Entonces se debe prestar una especial atención a la ruta crítica. La correcta gestión de toda la comunicación en las diferentes etapas del proyecto es un factor de éxito. Es sin lugar a dudas un factor de éxito. Esta comunicación tiene que hacerse de forma clara, de forma concisa, de forma correcta entre el cliente y el contratista, entre el contratista y sus subcontratistas o proveedores, entre el contratista y los otros interesados, como son las comunidades, y por supuesto dentro del mismo equipo del proyecto. Esta tarea es una de las principales del director del proyecto. Sus habilidades de comunicación son muy valiosas para evitar conflictos y también para resolverlos si es que se dan y resolverlos de la mejor manera. Para esto hay muchas herramientas. Están el plan de comunicaciones, se deben tener los medios y los recursos adecuados para la comunicación, se debe establecer de forma formal cuál va a ser el medio de comunicación escrito que se va a utilizar. Y aquí en pantalla les muestro la matriz de comunicaciones que se utilizó en este proyecto, en donde se puede ver a la izquierda los representantes del cliente o del operador del campo, y a la derecha los representantes del contratista o empresa a cargo de la construcción y la ejecución del proyecto. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa para identificar quién debe comunicarse con qué persona para ver distintos aspectos del proyecto. En cuanto al relacionamiento social, debido a que los proyectos están localizados por lo general en zonas rurales, ¿no? Sin duda hay una afectación tanto al medio ambiente como a las comunidades que están en la zona. Entonces estas comunidades, estos municipios, estas OTBs, estos pueblos, se constituyen en parte del proyecto, son también interesados del proyecto. Y toda la relación que se va a llevar a cabo con estos interesados se debe gestionar de la mejor manera, se debe realizar de una forma muy responsable y se deben cumplir las políticas. En este caso, el PFB Chaco tiene políticas muy claras en cuanto al relacionamiento social,
se destinan recursos también para estas gestiones, tienen personal que está formado específicamente para ser un relacionador social, un relacionador comunitario. En muchos proyectos le piden al contratista que también tenga un relacionador comunitario como parte de su staff. Y estas personas son las que deben hacer contacto con estas comunidades, tienen que llevar adelante toda la relación en todas las etapas del proyecto, tienen que llevar adelante las negociaciones, ¿no? Cuando se sientan a negociar los términos, las exigencias por parte de las comunidades que siempre hay, y también el seguimiento de los compromisos que se asumen, ¿no? como parte del proyecto. Ahí en pantalla les muestro algunas minutas de reunión que hicimos con autoridades en la zona de Hulo Hulo, algunos compromisos asumidos, y también documentamos la información y documentamos la comunicación con estas personas. Los planes y los procedimientos, ¿no? Esto es muy común en este rubro y en empresas que tienen sistemas de gestión formales y que están implementados. Estos son documentos, los planes y los procedimientos son documentos que describen cómo se va a ejecutar una tarea, cómo se va a hacer una actividad o un grupo de tareas, ¿no? Ya sean tareas administrativas, tareas de ingeniería, tareas de construcción, actividades de control de calidad, actividades de montaje, de puesta en marcha, de pruebas. Estos documentos, en este caso, son elaborados por la empresa contratista y son aprobados por la supervisión y fiscalización del cliente, ¿no? Esto antes de la ejecución, incluso antes de la movilización del personal, ya se debe contar con procedimientos aprobados. No se debe ejecutar ninguna tarea que no tenga un procedimiento aprobado por el cliente, ya que estaría incurriendo en un incumplimiento contractual. El nivel de detalle de estos documentos, que por lo general son extensos, todas las actividades deben tener un procedimiento. Este nivel de detalle depende a la complejidad de la tarea, qué tan compleja es, qué tan variada es, cuántas personas están involucradas en esa tarea o la actividad. Debe describirse ahí de forma textual quiénes son los responsables, cuál es la secuencia de los pasos que hay que seguir para cada tarea, las instrucciones y los controles que vamos a realizar. También es recomendable utilizar gráficos, diagramas de flujo, esquemas. Incluso hay ahora procedimientos que se apoyan mucho en fotografías, en videos, ¿no? Estamos ahora en el mundo digital y ahora también hay que innovar también en estos aspectos de gestión. Todo esto está relacionado justamente a los sistemas de gestión con los que cuenta el cliente y al sistema de gestión con los que cuenta la empresa contratista. Por lo general, ambos tienen sistemas de gestión ya implementados y están certificados bajo ISO 9001 o alguna otra normativa vigente, y los sistemas todos que van a dar lineamientos a cómo se va a llevar a cabo la documentación durante el proyecto. Aquí como ejemplo les muestro en pantalla un procedimiento de pruebas hidrostáticas, ¿no? Evidentemente, por cuestiones de tiempo no se puede explicar todo el documento, sin embargo, ahí pueden ver que ahí se describe quiénes son los involucrados, quiénes son los responsables, quiénes han aprobado el documento y, por supuesto, cuál es la secuencia de tareas que se deben realizar. Está tanto de forma gráfica y más abajo se describe a detalle de forma textual. El informe diario de actividades es conocido también en el rubro como el reporte diario de obra. Esta es una herramienta fundamental. Aquí registramos el avance que se realizó durante el día. Ahí se registran las horas hombre, las horas máquina, cada una de las actividades, va a un registro fotográfico y luego esto es firmado por la supervisión del proyecto, ¿no? Generalmente el cliente designa a un tercero que va a ser el supervisor del proyecto. Esto es algo básico. Esto es algo que se tiene que hacer todos los días, tiene que ser elaborado, revisado y firmado en el día, ¿no? Esto está a cargo generalmente del coordinador de planificación y control o
el gerente del proyecto de forma directa. Y todos estos informes diarios de lo que se hizo en la obra son los que van a servir como respaldo para cuando se hagan las certificaciones de avance para cobrar. Aquí les muestro justamente esas certificaciones de avance que les mencioné, que también se llaman boletín de medición. Esta es una planilla donde se registra el avance que tuvo cada ítem del proyecto, ¿no? Cada ítem del proyecto en un periodo determinado. Generalmente se hace en forma mensual. Todos los meses se presenta el boletín de medición con el avance que hubo en la obra y, por supuesto, todos los respaldos, fotografías, registros de calidad y toda la gestión que se hizo en ese periodo. Eso es una exigencia contractual y debe ser presentada en tiempo y forma para que se pueda gestionar el pago de ese avance de obra. Aquí les muestro un poco ya de la parte más técnica. Esto es parte de la ingeniería del proyecto. En este caso, todo lo referido a las líneas de producción y facilidades de este pozo, que es el pozo Bulo Bulo 19B, que es un pozo de doble terminación, tiene una línea larga y una línea corta, y como se puede ver, tiene las dos líneas que salen de las válvulas portachoque del arbolito, ¿no? Este es el arbolito de producción, y por aquí sale el gas del yacimiento hacia las dos líneas de producción. Entonces, toda la ingeniería es diseñar todos los planos, documentos, hojas de datos, memorias de cálculo, memorias descriptivas que se necesitan para poder construir estas instalaciones, ¿no? En este caso es un proyecto bastante sencillito, pero a la vez didáctico para que puedan entender el concepto de lo que es este tipo de proyectos. Acá se puede ver las líneas de producción, que son líneas aéreas, ¿no? Que nacen aéreas desde el arbolito y luego pasan a ser enterradas, ¿no? A través de, como se puede ver aquí, hay pendientes en las líneas de producción. Ya en esta parte de aquí se puede ver, este es un rack de instrumentos, que monitorea las variables más importantes del pozo. Aquí está el inyector de químicos que les había mencionado para evitar la corrosión y que el producto esté dentro de los parámetros que se necesitan. Y también está el panel de control con el cual se opera manualmente el pozo. Estas líneas de producción llegan hasta este que es el colector M150. Este colector de aquí es el que está encargado de recolectar el producto, el gas de todos los pozos que están en esta planchada. Entonces ahí podemos ver que ya es un colector existente y ahora es ampliado, o parte del proyecto es ampliar este colector. La parte que está en azul son las instalaciones nuevas y la parte que está en gris son las instalaciones existentes. Aquí se ve un poco de la conexión para gas instrumento, ¿no? Gas instrumento es el medio que necesitan los instrumentos neumáticos para poder operar. Por ejemplo, en la fábrica se utiliza aire comprimido para activar los instrumentos. En este caso, al estar en la planchada del pozo, se utiliza lo que se llama gas instrumento para activar todos estos dispositivos. Como les mencioné, la ingeniería consta de muchos documentos de diferentes especialidades, ¿no? Están los documentos de procesos, documentos mecánicos, documentos de piping, documentos civiles, documentos eléctricos, de instrumentación, de telemetría, porque como mencioné, este pozo es operado de forma remota desde la sala de control en la planta de Carrasco. Entonces, toda la ingeniería de detalle consta de estos documentos que para este proyecto fueron 120 entre todos ellos. Aquí se puede ver una vista en planta, ¿no? del proyecto. Sé que no se ve a detalle, pero quería mostrarles cómo se ve un plano, así se presenta un plano de forma formal, ¿no?
y estos son aprobados por el cliente. En este caso, nosotros desarrollamos la ingeniería a detalle con la ayuda de una empresa subcontratista nuestra, y la empresa Serpetrol se encargó directamente ya de la provisión de los materiales y la construcción en sitio. Este es otro tipo de plano llamado plano isométrico o de vista isométrica. Esto es importantísimo para el constructor mecánico, ¿no? O lo que se llama los cañistas, ¿no? Estas son las personas, los técnicos calificados, que son los que preparan las tuberías y los accesorios para que puedan ser soldadas por los soldadores calificados. Entonces aquí tenemos un plano isométrico de una parte del proyecto, y en estos planos se pueden ver las características de los materiales y también, lo más importante, las dimensiones de cada una de los componentes de la construcción. Las dimensiones de los nipples, cuáles son los accesorios que llevan. Se puede ver también las juntas de soldadura que se necesitan para poder armar este prefabricado, esta construcción. Entonces, este tipo de documentos también se generan en la etapa de ingeniería de detalle, para lo cual, como mencionamos anteriormente, esto se trabaja mediante un replanteo topográfico total de las instalaciones, y toda esa información es llevada hasta el personal de ingeniería para que puedan desarrollar los planos constructivos. Aquí vemos un diagrama de instrumentación, o lo llamado también P&ID. Este es un diagrama de todos los instrumentos que lleva esta parte del proyecto, ¿no? Este plano es utilizado por el personal de instrumentación para hacer la instalación de todos los instrumentos que se necesitan, en dónde van a estar colocados y qué tipo de instrumentos son los que se van a instalar. En cuanto a actividades de construcción y montaje, a continuación está una lista de todas ellas, ¿no? Como les mencioné, empieza esto con el replanteo, ¿no? El replanteo topográfico, limpieza general, el sondeo de líneas, desfile de cañerías, apertura de zanjas, que son las excavaciones, bajado de la cañería a la zanja, tapado de la zanja, todos los trabajos mecánicos, soldadura, revestimiento de tuberías, las pruebas estáticas, pintura, ensayos no destructivos, la limpieza también de las instalaciones, el empaquetado de la línea, o el llamado line pack, y todos los trabajos civiles, ¿no? Los trabajos civiles están más relacionados a hormigón, a toda la soportería que deben llevar las tuberías, también la instalación de las cámaras que lleva, ya sea para drenaje o cámaras de conexión de conducto. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no es posible explicar cada una de estas actividades, por eso es que las vemos de forma general. Vemos aquí, por ejemplo, los trabajos eléctricos e instrumentación que se deben desarrollar para el proyecto, con todo lo que son tubing, tubería, válvulas de control y todo lo relacionado a la telemetría que debe llevar el proyecto. Luego de esto, una vez está realizada, digamos, toda la construcción ya in situ, ya se ha terminado esta etapa constructiva, en la cual ya se hicieron las obras mecánicas, soldadura, ya se hicieron las obras civiles, ya se hicieron los trabajos eléctricos y instrumentación. Finalmente, cuando ya está todo terminado y con la aprobación de la supervisión por parte del cliente, se realiza lo que se llama el precomisionado, que es una inspección total de todas las instalaciones construidas, y el comisionado y puesta en marcha de las instalaciones. Ya eso es poner en producción las instalaciones que fueron construidas. Y luego de esto viene la etapa de limpieza, restauración de las áreas afectadas. Generalmente esto se realiza porque para hacer estos trabajos el contratista moviliza equipos, moviliza personal, moviliza contenedores, moviliza baños.
Entonces todo esto debe ser restaurado al mismo estado en el que se encontraba antes y finalmente la desmovilización del personal del proyecto. Aquí podemos ver un poco el registro fotográfico, ¿no? de cómo se realizó el proyecto. Aquí está el topógrafo con un equipo de estación total haciendo el replanteo topográfico de las instalaciones existentes. Esto es antes de hacer las actividades de construcción. Aquí vemos cómo se abrieron las zanjas para las tuberías de instalación del pozo. Todo está señalizado, debidamente delimitado, ¿no? con letrero de señalización. Hay un procedimiento también y dimensiones que se deben cumplir en cuanto a la profundidad de la zanja, el ancho, qué material se va a utilizar también para el posterior relleno de esta zanja, ya que es un material que debe ser cernido, ¿no? Para no dañar las tuberías. Aquí, por ejemplo, esta es una foto de una reunión, de una reunión diaria que se realiza en este tipo de proyectos, una reunión de seguridad, donde se ven aspectos tanto constructivos como también de prevención de accidentes y de cuidado del medio ambiente. Aquí en esta foto fue una actividad que se llama sondeo de líneas existentes. Bueno, luego del sondeo de las líneas existentes, como ven, todas esas líneas fueron sondeadas y ya posteriormente se realizó la excavación, esto en la parte del colector. Entonces ahí se pueden ver que hay diferentes tuberías que vienen de diferentes pozos y están a diferentes alturas. Entonces todo esto muchas veces son imprevistos porque no se tiene la documentación de proyectos anteriores y tienen que hacerse algunos ajustes ya sobre la marcha. Aquí se ven las actividades de soldadura. Estas son realizadas por soldadores calificados, han sido sometidos a pruebas, están certificados para realizar correctamente la soldadura. Y también cuentan ellos con equipos calibrados, la máquina de soldar calibrada, electrodos que tienen una trazabilidad de lote, que también tienen un certificado de calidad. Y de esta forma, esta es una de las actividades más características del rubro y también la mejor pagada para este personal que es calificado. Son una de las actividades más críticas del proyecto. Aquí tenemos una foto del arbolito de producción del pozo, como les había dicho, doble terminación, una línea larga y una línea corta, y ahí se pueden ver cómo ya estaba en la etapa ya casi finalizando el proyecto. Aquí otra foto de soldadura. Esta actividad requiere mucha habilidad manual por parte del soldador que está ejecutando el trabajo. Y también hay un control de calidad muy estricto, ¿no? Que lo realiza tanto el inspector de soldadura, que este inspector de soldadura es una persona que ha dado un examen, se ha preparado, ¿no? Y ha sido certificado por algún ente externo, como el American Welding Society de Estados Unidos, que es la AWS, o el IRA de Argentina, o la FBTS de Brasil. Entonces, estas personas están calificadas para realizar la inspección y asegurarse de que los soldadores ejecuten correctamente la soldadura. Luego de esto vienen los ensayos no destructivos, que se hacen a estas juntas soldadas, que se realizan mediante radiografía, gammagrafía, líquidos penetrantes o ultrasonido. Esto para asegurar la sanidad de la junta, que haya sido ejecutada de forma correcta y que luego no vaya a presentar un riesgo de rotura de la tubería. Aquí hay otra foto de soldadura de prefabricados. Obras civiles, ¿no? En este caso, esta es una cámara de conexionado. Aquí van a ir los conduits que llevan los cables de los trabajos eléctricos. Aquí se ve que están vaciando la cámara.
en cada una de las actividades de construcción hay un control de calidad muy exigente. En este caso, el hormigón tiene que ser un hormigón H21, el cual resiste hasta 210 kilogramos por centímetro cuadrado en resistencia mecánica. Aquí hay una actividad que se llama arenado, ¿no?, que es una limpieza superficial que se realiza a las tuberías aéreas antes de ser pintadas. Es necesario preparar la superficie, darle la porosidad adecuada para que la pintura pueda penetrar y cumplir el recubrimiento que necesita. Generalmente en la actividad de pintado se utilizan diferentes mezclas, diferentes esquemas, ¿no? Pero la más común es que es primero una base anticorrosiva para luego un esmalte poliuretánico. Tanto en la actividad de arenado como en pintado también hay controles de calidad que realiza el inspector de control de calidad para que la rugosidad del arenado sea la correcta y también para que el espesor de la pintura cumpla la especificación que pide el proyecto. Aquí está una foto del pintado de las parrillas del antepozo, ¿no? Al antepozo se le ponen unas parrillas para que el personal de operación luego pueda acceder al pozo, pisar con toda seguridad, con toda tranquilidad y evitar el riesgo de una caída. Aquí se están instalando los soportes o los skips donde van a ir los instrumentos, el rack de instrumentos, el inyector de químicos y el gabinete de control. Aquí en esta foto se ve cómo se están montando las válvulas y las tuberías en la parte del colector, ya ampliando para las dos líneas de producción del pozo Bulo 19. Otra foto de la misma actividad desde otro ángulo. Aquí, como les había mencionado, en el arbolito es donde se van a instalar las rejillas para que pueda circular el personal de operación. Aquí están justamente realizando esa actividad. Aquí se puede ver ya que están instaladas las dos líneas nuevas en el colector M150 y ahí hay un equipo de compactación que está nivelando o compactando las áreas que fueron excavadas dentro de la planchada. Aquí con un equipo de retroexcavadora se está haciendo el trabajo de nivelación de la planchada. Aquí se puede ver algunos trabajos ya del enmallado perimetral que lleva la planchada del pozo. Otra foto del enmallado. Estos son trabajos de conexionado de instrumentos. Esta foto es en el mismo pozo del arbolito. Y ahí se ve que está justamente ajustando un instrumento de medición. Estos son trabajos eléctricos, los que se pueden ver en la foto. Aquí hay una medición también, es parte del control de calidad. Aquí se puede ver ya en la etapa de comisionado y puesta en marcha, a todas las juntas bridadas se les coloca esta cinta, ¿no? Y cuando se presurizan ya las instalaciones, las tuberías ya alcanzan la presión de operación, se utiliza una mezcla de agua jabonosa para poder detectar cualquier posible fuga que haya entre las uniones bridadas de las instalaciones que han sido construidas. Aquí una foto ya casi de las instalaciones terminadas, el personal verificando. Y aquí el simulacro de emergencia que se realizó en el proyecto es un mandatorio para los proyectos del sector de la gas, el realizar simulacros de emergencia en cada uno de sus proyectos. Aquí se puede ver ya las dos líneas del pozo Bulo 19, línea corta y línea larga, ya en su posición final, casi terminado. Una foto panorámica de las instalaciones. Esta es la planchada del pozo Bulo. Este ya el acceso ya reconstruido, el nuevo acceso, el nuevo portón para entrar a la planchada. Una foto de las instalaciones.
ya cómo están quedando en su etapa final, ¿no? Para concluir, los proyectos de construcción y montaje de esta industria que es oil and gas han sido, son y van a ser desafiantes porque son proyectos complejos, son proyectos multidisciplinarios y que requieren una coordinación muy fina por parte de los involucrados o del equipo del proyecto. Los nuevos profesionales que van a estar a cargo de gestionar estos proyectos van a tener que asumir este desafío, este reto, tomando en cuenta la situación económica adversa que está atravesando el sector de hidrocarburos, dado que la mejora de esta situación está en manos de muchos agentes o muchos actores, tanto externos como internos, sobre todo el Estado, para que proporcione las condiciones ideales y que permitan retomar las inversiones que requiere el rubro. Los nuevos profesionales están desafiados a innovar, a buscar formas más eficientes de conseguir los mejores resultados y sacar adelante con éxito estos proyectos. Espero que esta conferencia haya sido de utilidad para ustedes, les haya brindado un pantallazo de qué se trata este sector que es muy apasionante y que también haya sido un aporte para sus carreras profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Arturo Sempertegui. Habíamos escrito hace ratito en el chat las preguntas que puedan tener, pueden escribirlas. Tenemos una pregunta. Mientras leo la pregunta y el ingeniero va comentando al respecto, lo que tengan dudas pueden ir escribiendo ahí en el chat, ya está habilitado. Néstor Reinaldo Mamani España nos dice: buenas noches, ¿cuáles serían los proyectos que a futuro la industria petrolera requeriría implementar en nuestro país? Excelente, muchas gracias, Néstor, por tu pregunta. Esta es una pregunta fundamental y creo que muchas personas en el sector se la hacen de forma continua, ¿no? La situación que está atravesando el sector desde hace 5 años ha afectado bastante a los proyectos del rubro, como muestran los datos que presenté. Los nuevos proyectos van a estar muy relacionados a exploración de hidrocarburos para encontrar nuevos yacimientos, nuevas reservas, ya que sabemos que las reservas actuales están en etapa de declinación. Entonces es una tarea, es una obligación del sector poder explorar nuevos campos y poder encontrar nuevos yacimientos que permitan nuevos proyectos. Por otro lado, mucho se está dando y se va a dar que tal vez los proyectos o las personas que trabajan en proyectos de oil and gas se van a volcar hacia proyectos de otro tipo de energía, como es el tipo de energía termoeléctrica, los proyectos que se vienen con litio, los proyectos que se vienen a futuro con minería. Entonces, muchas personas del rubro van a ir migrando de forma progresiva, ¿no? Si es que no se toman las decisiones correctas por parte del Estado para permitir que tengamos más proyectos en el sector. Ya. Gracias, ingeniero, por la respuesta. No veo ninguna otra pregunta. Entonces, sin más que comentar, pues agradeciendo a todos los participantes por su asistencia. Como comentaba el ingeniero Sempertegui, esperamos nosotros que haya sido de mucha utilidad. Les comento también que tenemos nosotros una maestría en la Escuela de Ingeniería que se llama Proyectos de Ingeniería, donde justamente se entra en más detalle en todos los temas que tienen que ver con proyectos de todo tipo en la industria en general, ¿no? Así que están invitados todos a pasar por nuestras oficinas, donde antes era INEGAS, ahora se llama Escuela de Ingeniería, para que puedan brindarle más información al respecto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos
Muchas gracias, ingeniero Arturo Sempertegui, por la conferencia magistral. Estuvo todo muy claro. Muchas gracias a todos. Hasta luego.